Mario, andas por ahí, yo no te veo, pero bueno, Sí, aquí estoy. ¿Me gracias. escuchan? A ver, sí, te Sí, escuchamos. sí te escuchamos. Adelante. Bueno, pues aprovecho también para despedirme. Eh, Felicitarlos por el foro. Me parece que hay contribuciones muy importantes. A ver, estamos hablando de definir un nuevo modelo económico. Pues esto no es fácil, ¿no? Lo decía muy bien Sergio. Además, el tema de la crisis está obligando a un cambio en la economía global que pues, nos vamos a tardar tiempo en entender y después en explicar. Pero a mí se me hace fascinante lo que puede venir para nuestro país. El hecho de que se erradique la corrupción, se fortalezca un Estado de Derecho, se logre pacificar al país. El doctor Daniel nos mostraba los costos que tenemos medidos como puntos del PIB, lo que le cuesta a México, lo que le impide crecer. Entonces, erradicar la corrupción, esta inversión social en la gente para tener un país más equitativo, fortalecer al Estado mexicano y la coincidencia en tiempos con la consolidación del acuerdo comercial con América del Norte, sin duda que son oportunidades muy importantes para nuestro país. Y creo que hay una redefinición también del papel del Estado en la economía ahora en la cuarta transformación. Porque esta idea siempre del Estado mínimo regulador, detrás estaba la idea de que el Estado no genera valor, porque se aceptaba como algo incuestionable que el Estado era corrupto. Entonces, todo lo que tocaba el Estado lo corrompía y lo echaba a perder. Por lo tanto, al Estado había que sacarlo fuera de la economía porque no generaba valor. Lo que generaba valor eran los privados. Entonces, el Estado tenía que ser un regulador, un Estado mínimo regulado. Y bueno, viene ahora la crisis y todo el mundo quiere que el Estado salve a todos, ¿no? Entonces, el erradicar la corrupción redefine al Estado en su papel en la economía. ¿Por qué? Porque ahora es un Estado que es capaz de generar valor. Entonces sí hay que pensarlo diferente. Y ahí están, por ejemplo, la forma en que plantea la inversión pública del presidente López Obrador. ¿Qué plantea? Pues no plantea un listado de obras como ha ocurrido en los últimos años. Plantea proyectos de desarrollo regional. ¿Hace cuánto que no hablamos de desarrollo regional en este país? Entonces el Tren Maya. El Tren Maya no es un tren. El Tren Maya es un proyecto de desarrollo regional, donde habrá una enorme integración de las comunidades en una de las regiones, bueno, la región que no ha crecido en México. Eso es importante. Ahora, temas como el Internet para todos, son cosas que el mercado no va a hacer por sí solo y que no habíamos renunciado a ello porque pues, el Estado tenía que ser regulado, no podía participar en actividades. Por ejemplo, el tema de Dos Bocas también es significativo. ¿Por qué? Pues el modelo era, no, es que el Estado es incapaz de refinar eficazmente, entonces tenemos que comprar toda la gasolina del exterior, una dependencia absoluta. Porque es un suicidio. Solamente este país no piensa en la seguridad energética. Entonces, bueno, que el Estado sea capaz también de eso. Y el reto que viene, que plantea Sergio muy bien, hacia adelante, es que en el acuerdo comercial con Estados Unidos, pues no repitamos los errores del pasado. Claro. O sea, no podemos ofertar o llegar a estos momentos a seguir ofertando mano de obra barata como una ventaja competitiva de México. Eso ya no es así. ¿Por qué? Porque las cadenas globales de producción se van a conformar de diferente manera, donde va a volver a importar la ubicación, la cercanía. Y entonces ese es un potencial.
enorme. Y donde ya no podemos permitir, por ejemplo, que el pretexto de la productividad, ¿por qué no suben los salarios en México? No, porque están vinculados a productividad. Y el sector automotriz, por ejemplo, mucho más productivos que Estados Unidos o que Canadá, y con unos salarios bajísimos. Entonces, estamos presenciando una redefinición del papel del Estado en la economía, donde al no ser corrupto, es un Estado que puede generar valor. Por lo tanto, puede potenciar mucho a nuestra economía. Ojo, no estoy diciendo que estamos buscando regresar al pasado, o sea, un Estado empresarial que participa en todos lados de la economía. No, eso no es cierto, no. Pero tampoco un Estado mínimo porque es corrupto, no. Es un Estado eficaz que puede generar valor con intervenciones más inteligentes en la economía, como ocurre en otros países. Y donde la gran ventaja puede ser pues nuestro mercado interno como una palanca de desarrollo hacia el interior. Por eso el Tren Maya, por eso el no depender tanto de los energéticos del exterior, por eso el proyecto maravilloso que el corredor transísmico, que es un proyecto de trascendencia global para lugares como Oaxaca, como Veracruz, todo el sureste mexicano, que ese proyecto puede cambiar en definitiva este país. Entonces, pues qué bueno que están haciendo esto. No es fácil pues, redefinir un modelo económico. Yo siempre dije que el presidente López Obrador había sido muy valiente al iniciar esta discusión en el Plan Nacional de Desarrollo. Acuérdense, pues incluso nos costó ahí un secretario de Hacienda, el diferendo. El rompimiento fue tan fuerte que digamos, el pensamiento tradicional de desarrollo económico, el presidente López Obrador dice, no, a ver, pues si venimos a cambiar esto, pues tenemos que presentar algo completamente diferente y hay que atreverse a eso. Y lo está haciendo. El presidente lo empezó a hacer desde antes, ¿no? Desde antes de la emergencia. Por recetas no hay. Tendremos que, o sea, no hay de dónde podamos agarrarnos así, pues agarramos esto. No. Es algo que tenemos que desarrollar por nosotros mismos. Y por eso es tan importante que haya este tipo de foros de discusiones donde entre todos podemos ir vislumbrando hacia dónde vamos y a los que estamos en el Congreso que nos toca, pues es lo que decía Benjamín muy bien, lo que decía Gerardo también y María de los Ángeles, pues fortalecer el proyecto de la cuarta transformación. Porque el objetivo que persigue, erradicar la corrupción, pacificar a nuestro país, mejorar el sistema educativo, una integración comercial de manera diferente, donde ahora sí generemos cadenas de valor para integrar más personas a la economía, donde ya el salario mínimo no sea un instrumento para controlar la inflación, sino como una manera de provocar el bienestar de las familias, respetando la autonomía del Banco de México, teniendo finanzas públicas sanas. Este gobierno ha demostrado ser muy disciplinado, teniendo menos dependencia energética, fortaleciendo nuestro Estado de Derecho. Todo eso combinado, pues sin duda son factores que van a convertir a nuestro país en un país mucho más atractivo para la inversión y con ello pues, tendremos mayor crecimiento económico, más justicia social y pues que nos vaya mejor a todos. Yo creo que ese es el objetivo y de eso se trata la cuarta transformación. Muchas gracias, felicidades a todas y a todos. Yo me tengo que ir, me gustaría quedarme, porque está muy bueno, pero muchas gracias a todos, felicidades. Decía hace rato, el gran factor que va a determinar todo sigue en el aire, que es mientras no haya una certeza de una cura y de una vacuna, pues todo está volando, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, el otro día el presidente Zapatero decía que España espera una recuperación en B, ¿no? Obviamente si no hay un rebrote. Entonces,
fíjate, ahora va a depender mucho de la parte del virus y la otra de los sistemas de salud, ¿no? Y aquí nada más hay que anotarle una gran palomita al presidente del observador, que ya había visto un sistema de salud completamente enfermo en la etapa terminal por la corrupción. Y en lugar de hacerse pato, dijo, no, échemelo para acá. Y además, pongamos en la Constitución el derecho a la salud. Es un reto enorme, enorme, y él lo asumió, ¿no? Desde antes. ¿Por qué? Porque él decía, de lo peor que recibí, de las 3 peores cosas que recibí como país, uno es el sistema de salud. Pues sí, pues el Seguro Popular se convirtió en un instrumento de corrupción. ¿Cuántos políticos, priistas y panistas se dedican a vender medicinas, a traficar con medicinas? Y la enorme corrupción que había ahí. Entonces, fíjate, ¿de qué va a depender? Pues de los sistemas de salud en el mundo, no solo en México, de los sistemas de salud, pero sobre todo de que haya una cura, porque entonces podrá haber un horizonte, Benjamín, de planeación. Ahorita, ¿cuál es el horizonte de planeación? Es difícil. Por eso decía, tenemos la tentación siempre de pensarlo como que ya pasamos la curva y listo. No, ¿qué tal si estamos entrando a un periodo más largo de lo que nos imaginamos de intervención en la política fiscal y la política monetaria? Entonces, ahí los que quemaron todas sus naves al principio, a lo mejor después se quedan con márgenes de política muy limitados. Y nosotros, digamos que tenemos todavía muchos recursos para responder ante escenarios más largos y más difíciles. Pero, pues va a depender de eso. Y sigue habiendo ahí un factor de incertidumbre. Y hay cosas que nunca van a ser igual. Digamos, hay cosas que vamos a tener que aprender diferente. Ahora mismo, esta reapertura de algunos sectores, pues ya va a tener que ser bajo ciertas medidas de protección de la salud, de cuidar las empresas tienen que tener una relación diferente con los trabajadores en cuanto a su salud, en cuanto a las relaciones laborales. En fin, estamos en una transformación inédita en muy poco tiempo. Y yo creo que lo que se hizo antes, las bases que se sentaron con anterioridad a esto, a nosotros nos va a permitir que nos vaya mejor, o lo que decía Sergio, disminuir el costo social de esta crisis. Gracias, mi querido Mario.